Este es el grado de dependencia, ¿sí? Dicho de otra manera, ¿qué cantidad de fruto está formado gracias al servicio de polinización? Y fíjense, acá arranca la almendra y al lado, a la par, no sé por qué no está, pero tendría que estar el aguacate, el de la palta. Eh, Fíjense que si no hay agentes polinizadores, y acá vamos a meter todos los polinizadores posibles, si no hay agentes polinizadores, no se formaría el 90% de los frutos de esos cultivos. Y así tenemos la almendra, más de un 90% no se formarían si no hubieran agentes polinizadores. Después tenemos manzana, girasol, cucurbita, melón, ¿sí? Tenemos los arándanos, y así en esta lista vamos viendo que hay diferentes grados de dependencia con los agentes polinizadores. Y hay cultivos como la zanahoria, pero ojo, la zanahoria, el repollo para obtener los productos que se consumen. Pero para obtener semillas de cebolla, de zanahoria o de repollo, son necesarias eh, los agentes polinizadores, ¿sí? Y ahí tenemos un rango, acá tenemos todo, digamos, pera, ciruela, mango. Fíjense que en este rango, la mitad de los frutos no se formarían si no hubiera agentes polinizadores. Y acá tenemos los damascos, pomelo, acá entran los cítricos, por ejemplo. Eh, la pera, el ciruelo, el mango, café, cacao. Y así tenemos desde los que más requieren agentes de polinización a los que menos los requieren. Y otra forma de verlos, ¿sí? Sería una cosa así. Esto sí, ya hablando específicamente de abejas, ¿sí? Fíjense lo que necesita, el porcentaje de polinización a través de abejas que tenemos con cítricos, ¿sí? Fíjense acá la espalda. Y acá yo no quise adentrar mucho en por qué se necesitan los agentes polinizadores, porque muchas de las especies que estamos hablando, especies vegetales, tienen de alguna manera o incompatibilidad, ¿sí? O son dioicas o diclinodioicas, o sea, plantas macho, plantas hembra, y el polen de una tiene que llegar al estigma de la otra. Entonces todas esas o tienen protandria o que la parte masculina madura antes que la parte femenina, o protoginia, que es al revés. Entonces todos estos ejemplos de dificultades que tienen las plantas son sorteadas por los agentes polinizadores. Y acá lo que vemos es el efecto que tienen las abejas en esas especies. Fíjense, tenemos limones, tomates, zapallo, ¿sí? Melones, sandía, almendras. Lo que es almendra y palta no se formaría ningún fruto si no tuvieran polinización. Lo mismo, ya vamos a ver un ejemplo, lo que son cucurbitáceas, una experiencia que está hecha con los docentes de la cátedra de polinización de cucurbitáceas, específicamente de zapallito de tronco. Ya eso después, cuando llegue el momento, vamos a hablar de eso. Pero fíjense la importancia que tiene la abeja en estos servicios de polinización, ¿sí? Y acá hay algunos ejemplos. Cultivos polinizados por abejas. Ya hablamos, almendros, cerezos, ciruelos, manzanos, perales, leguminosas como alfalfa y los tréboles, ¿sí? Acá también, acá lo puse cucurbitáceas, podría entrar también dentro de cultivos hortícolas. Eh, Todo lo que sean cucurbitáceas, el impacto que tiene la agente polinizador es altísimo, pero muy alto. Pero también se polinizan especies oleaginosas, girasol, colza, especies textiles como lino, algodón, ¿sí? Y esto es una lista corta de todas las especies o cultivos que son de interés agronómico, que tienen un alto impacto cuando le ponemos polinizadores para lograr mejores y mayor cantidad de frutos. Por ejemplo, y acá vamos a entrar con los ejemplos. Fíjense, cuando hablamos de leguminosas o forrajeras, hay dos especies que tienen una alta necesidad de agentes polinizadores. Uno es la alfalfa y el trébol rojo, ¿sí? Acá hay, bueno, habla de la alfalfa, que habla destinada a producción de semillas, ¿sí? Con el efecto de los agentes polinizadores, o sea, sin
agentes polinizadores a lo mejor se pueden llegar a obtener 100 kilos de semillas por hectárea. Pero si le metemos al medio agentes polinizadores, y acá vamos a meter y vamos a hacer justo con otras especies, ¿sí? No solamente Apis mellifera, hay especies que son muchísimo más eficientes como Megachile, ¿sí? O Nomia, que tienen su estructura corporal mucho más adaptada a la estructura floral que tienen estas especies. Entonces hace que el servicio de polinización sea más eficiente. Pero cuando le sumamos el efecto que tiene Apis mellifera, logramos, ¿sí?, casi quintuplicar la producción de semillas de estas especies. ¿Sí? Fíjense el impacto que tienen los polinizadores. Y ahí hay solamente un ejemplo y la cita de una bibliografía que dice que para polinizar un lote o una hectárea de alfalfa destinada a semillas, yo tendría que estar inundando esa hectárea con abejas de unas 5 a 7 colmenas. ¿Sí? Hay otra fuente bibliográfica que dice que bueno, se pueden llegar a duplicar, ¿sí? Entre 10 y 12 colmenas para lograr una efectiva polinización de la alfalfa. Pero no nos olvidemos de los agentes polinizadores nativos, ¿sí?, que puede haber en la zona. Que el efecto, ya dije, la suma, o sea, la Apis mellifera tiene un efecto X, Megachile tendrá otro efecto y Nomia tendrá otro efecto, ¿sí? Pero la suma de estos tres efectos se ve superada cuando trabajan estos agentes polinizadores en conjunto. Con respecto al trébol también, a lo mejor necesita menos cantidad de colmenas por hectárea, pero necesita sí o sí agentes polinizadores. Sí, hay mucha más experiencia o alguna experiencia de citas bibliográficas con el efecto que tienen los abejorros y más la abeja melífera en este tipo de cultivos, ¿sí?, donde se obtiene mayor cantidad de semillas. Pero cuando hablo de cantidad también estoy hablando de calidad, ¿sí? Semillas mejor formadas, semillas de mayor tamaño. Por ejemplo, con frutales de pepita, ya hablamos más o menos, que sí tienen algo de autopolinización, pero también necesitan hay algunas variedades de algunas frutales de pepita que necesitan ser polinizadas por otras variedades, ¿sí? Y en esta interacción es donde entran los polinizadores. Todo o casi todo lo producido en peras y manzanas dependen de Apis mellifera. Entre el 70 y el 90% de lo producido viene generado por la polinización de Apis mellifera. Ahora, acá puede haber algunas discordancias entre la cantidad de colmenas por hectárea requerida, porque también depende de las variedades que... ¿Hola? Pensaba que habían hablado. También dependen de las variedades que estemos hablando. Recuerden que de manzana no hay una sola variedad, hay cientos de variedades de manzana, lo mismo de pera, ¿sí? Entonces, cada uno tiene específicamente hay muchos estudios que están hablando de esto, que cada variedad requiere no solamente eh, de una carga de colmenas, sino que también no descartan la posibilidad de que estén fecundadas también por polinizadores nativos. Y acá ahí van a encontrar un montón de información de frutales de pepita. Lo que sí acá es muy importante, y en el Alto Valle del Río Negro, hay hasta cooperativas de apicultores que brindan servicios de polinización. Lo van a entender un poquito más adelante, porque hay muchas variedades de manzana, hay muchas variedades de pera, tienen picos de floración que son bastante acotados, ¿sí? Entonces, los apicultores van brindando los servicios de polinización a medida que va transcurriendo el tiempo, ¿sí?, de variedades a variedades o de lotes en lotes. Acá hay un ejemplo mucho más claro del efecto de la polinización, ¿sí?, que es el kiwi. La planta de kiwi es tremendamente complicada la polinización. Primero porque tiene plantas masculinas y plantas femeninas, ¿sí?, son dioicas. No es una especie que sea muy atractiva para el Apis mellifera, porque las recompensas que se obtienen del kiwi no son del todo buenas, desde el punto de vista que sus néctares son bajos en concentración de azúcares
Los pólenes no son atractivos por la cantidad de proteínas que brindan, entonces es una especie un poquito complicada. De hecho, por ejemplo, no puede tener polinización anemófila o por el viento, o es muy reducida porque los granos de polen del kiwi son por ahí hasta muy pesados. Por eso requieren el servicio de polinización. Hay mucha experiencia también ahora, igual que el arándano, de polinización en kiwi con abejorros, pero casi todos los servicios de polinización que se brindan para esta especie, toda la experiencia que hay son de Apis mellifera. Entonces, es un cultivo que es valorado, ¿sí? No es lo mismo un kilo de manzana que un kilo de kiwi, que prácticamente duplica su valor comercial. Por ende, el productor que se dedica a hacer kiwi paga el servicio de polinización para que tengan. Y esto sí, hay muchos estudios en esta especie, en este cultivo, que si no tiene un correcto servicio de polinización, primero, no se obtiene la cantidad de frutos que se desean, sino que los frutos que se obtienen no son del tamaño y la forma que son los más preciados a nivel comercial. Entonces, para salvar esta situación de que no es una especie que le guste mucho a la abeja visitar sus flores, es que se inunda en esos ambientes con una mayor cantidad de colmenas, ¿sí? Entre 7, 10 a 12 colmenas por hectárea son requeridas para brindar un servicio de polinización en kiwi. También hay que tener en cuenta otra cosa, que si hay en la zona eh, otras especies vegetales que estén florecidas en el mismo momento que está florecido el kiwi, y la abeja se dispersa y va a buscar esos otros recursos. Por lo que hay que tener para el kiwi, para cualquier cultivo, bien desmalezado los lotes para que la abeja no se distraiga y vaya a cumplir la función de polinización que tiene que cumplir en el cultivo que tiene que hacer. Ahora en el girasol, acá en el girasol también es una planta alógama donde no solamente tiene problemas de autoincompatibilidad, sino que también tiene protandria. Entonces sí se requiere la polinización a través de insectos y es ahí donde también entran los servicios de polinización, sobre todo acá en Argentina, en el núcleo agrícola, ¿sí? En el noreste, noroeste de la provincia de Buenos Aires, sureste de Córdoba, sur de Santa Fe, que es el lugar donde por ahí se hace mayor cantidad de cultivo de girasol. Estos productores pagan a los apicultores para que le vayan a polinizar su girasol, porque no solamente se obtiene mayor cantidad de semillas por torta, sino que las semillas que de ahí se obtienen de este servicio de polinización tienen mayor cantidad, mejor calidad, ¿sí? Mayor tamaño, mayor número de semillas, mayor tamaño de semillas, pero también mayor cantidad de aceite en sus semillas, y aceite alto oleico, por ejemplo, ¿sí? Hay experiencias que dicen que con el servicio de polinización se obtiene mayor y mejor calidad de aceites que si no tuvieran este servicio de polinización. Ahí dice, y también por ahí se puede haber alguna discordancia, 2 colmenas por hectárea, ¿sí? Que se colocan al inicio de floración. Puede haber 4, puede haber 6, ¿sí?